Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les hablaré sobre Felipe II, también conocido como Felipe el Prudente. Él fue rey de las Españas desde 1556, rey de Portugal desde 1580 y rey de Nápoles y Sicilia desde 1554 hasta su muerte en 1598. También fue rey consorte de Inglaterra e Irlanda desde su matrimonio con la reina María I en 1554 hasta la muerte de esta última en 1558. Además, fue duque de Milán desde 1540. Y desde 1555 fue señor de las 17 provincias de los Países Bajos. Durante su reinado se completaron las conquistas españolas del Imperio Inca y de las Filipinas, bautizadas en su honor por Ruy López de Villalobos. Bajo Felipe, España alcanzó el apogeo de su influencia y poder, a veces llamado el Siglo de Oro español, y gobernó territorios en todos los continentes que entonces conocían los europeos. Profundamente devoto, Felipe se consideraba el defensor de la Europa católica contra el Imperio Otomano y la Reforma Protestante. En 1584, firmó el Tratado de Joinville, que financió a la Liga Católica Francesa durante la década siguiente en su guerra civil contra los hugonotes franceses. 4 años más tarde, envió una armada para invadir la Inglaterra protestante, con el objetivo estratégico de derrocar a Isabel I y restablecer el catolicismo allí. Pero su flota fue derrotada en una escaramuza en Gravelinas, al norte de Francia, y luego destruida por tormentas mientras rodeaba las islas británicas para regresar a España. Al año siguiente, el poder naval de Felipe pudo recuperarse después de la fallida invasión de la armada inglesa a su reino. Otras 2 armadas españolas intentaron invadir Inglaterra sin éxito en 1596 y 1597. La guerra anglo-española continuó hasta 1604, 6 años después de la muerte de Felipe. Desde su muerte, este rey fue presentado por sus defensores como arquetipo de virtudes y por sus enemigos como una persona extremadamente fanática y despótica. Esta dicotomía entre la leyenda blanca o rosa y leyenda negra fue favorecida por sus propios actos, ya que se negó a que se publicaran biografías suyas en vida y ordenó la destrucción de su correspondencia. Como ya dije, su reinado se caracterizó por la exploración global y la expansión territorial a través de los océanos Atlántico y Pacífico. Con Felipe II, la monarquía española llegó a ser la primera potencia de Europa y el Imperio español alcanzó su apogeo. Por primera vez en la historia, un imperio integraba territorios de todos los continentes habitados. Esta biografía está realizada a petición de Idoia M., Bencroft Pt., Liva y Gabriela Juárez. Espero que a ellos y a todos los suscriptores, miembros y comentaristas del canal les guste. Pues bien, si le preguntas a un español quién fue Felipe II, probablemente te dirá que fue un gran rey erudito que reconstruyó el Escorial, tuvo problemas importantes con su hijo mayor, que estaba loco, pero logró cumplir con su deber y engendró un heredero relativamente saludable. De paso, puede que murmuren algo sobre guerras constantes en los Países Bajos y una empresa naval bastante infructuosa. Si le preguntas lo mismo a un inglés, por supuesto, es posible que te miren con cara de pocos amigos y te respondan, ¿Felipe quién? Pero si hay un periodo histórico del que la mayoría de los ingleses tienen algún conocimiento es el periodo isabelino. Y uno de los eventos más importantes durante el reinado de Isabel fue el intento de Felipe de invadir Inglaterra. Como todos sabemos, la Armada Española de 1588 no fue una empresa naval bastante infructuosa. Fue una catástrofe importante para España, que acabó con un gran número de barcos y hombres. Aunque la Armada no fue el primer contacto de Felipe con Inglaterra. En 1554 él se casó con María, la media hermana mayor de Isabel. Mientras María estaba muy enamorada de su marido, mucho más joven, Felipe se casó por razones políticas. Y probablemente cerró los ojos y pensó en Inglaterra en las pocas ocasiones en que cumplió con sus deberes como marido. Se podría pensar, en base a esto, que Felipe tenía una afinidad especial por Inglaterra, que su corazón y su alma anhelaban ser inglés. Lamento decírselo, pero desde la perspectiva de Felipe, Inglaterra parece que era bastante insignificante.
Él era un hombre con más títulos de los que cabrían en la portada de una Biblia, gobernante de un enorme imperio. No, el interés de Felipe por Inglaterra emanaba de su irritación con este molesto reino protestante y el decidido apoyo de su reina a esos igualmente molestos protestantes de los Países Bajos españoles. Felipe II ha llegado hasta nosotros a través de los años como una especie de aburrido. Demasiado rígido, demasiado adusto, demasiado aficionado al color negro. Rara vez alguien menciona su impresionante biblioteca en el Escorial, donde los libros estaban al revés, de modo que, en lugar de lomos, los visitantes solo veían páginas con bordes dorados. De todos modos, Felipe sabía exactamente dónde estaba cada libro. Rara vez alguien menciona que Felipe había leído una parte sustancial de todos esos libros. Él mismo hablaba varios idiomas, se crió para gobernar y, de una familia que valoraba mucho la educación de sus príncipes, Felipe había recibido una educación excelente y completa. Y rara vez alguien menciona a sus otras esposas, sus problemas con sus hijos, sus cartas cariñosas a sus hijas, sus regalos cuidadosamente elegidos tanto para sus hijos como para sus esposas o su espantosa muerte. Así es que hoy pensé que pasaríamos un rato con Felipe, o Felipe el Prudente, como los que hablamos castellano preferimos llamarlo. Felipe, miembro de la Casa de Habsburgo, era hijo del emperador Carlos V, que también era rey de Castilla y Aragón y de Isabel de Portugal. Nació en la capital castellana de Valladolid el 21 de mayo de 1527 en el Palacio de Pimentel, propiedad de don Bernardino Pimentel, el primer marqués de Tábara. Los padres del niño se habían casado, según se dijo, para mantener felices a sus nobles españoles. Carlos V no tenía prisa por casarse, pero según todos los informes era feliz con su esposa portuguesa y su hijo y heredero se crió en un hogar armonioso. Una vez más, para apaciguar a esos nobles españoles, Felipe se crió en España, hablando castellano como su primera lengua. Felipe era un hombre serio y algo tímido. Ya de niño, su característica distintiva era su sentido del deber. Deber hacia su padre, deber hacia su madre, deber hacia sus tutores, y a medida que crecía, esto se transformaría en deber hacia su país, hacia su familia y sus esposas. Felipe rara vez hacía algo por sí mismo. En la vida estrictamente reglamentada de este rey, la felicidad no era algo a lo que un hombre serio aspirara, y en cuanto a preocuparse, bueno, Felipe siempre se preocupaba por todo. Se preocupaba por ser lo suficientemente bueno. Por la falta de hijos. Por la situación en Inglaterra. Por los Países Bajos españoles. Por Dios. Sobre el estado de su ropa de cama, ya que aborrecía todo lo sucio y era meticuloso con su higiene. Carlos intentó enseñarle a su hijo todo lo que sabía sobre cómo gobernar un imperio formado por distintos pueblos, distintos idiomas y distintas culturas. Había una diferencia fundamental entre ellos. Carlos había sido criado en la corte políglota de su tía Margarita de Austria, por lo que, como era natural, había estado expuesto a distintos credos y distintas culturas. Felipe, en cambio, había sido criado bajo el tierno cuidado de devotos católicos en un país bastante xenófobo en ese entonces. Digamos pues que la educación de Felipe lo hizo algo menos flexible. La cultura y la vida cortesana de Castilla ejercieron una importante influencia en su juventud. Fue confiado a la institutriz real Leonor de Mascareñas y tuvo como tutor a Juan Martínez Silicio, futuro arzobispo de Toledo. Felipe mostró una aptitud razonable tanto para las artes como para las letras. Más tarde estudiaría con tutores más ilustres, entre ellos el humanista Juan Cristóbal Calvete de Estrella. Aunque Felipe dominaba bien el latín, el español y el portugués, nunca llegó a igualar a su padre como políglota. Aunque también era archiduque de Austria, al príncipe se le consideraba un extranjero en el Sacro Imperio Romano Germánico. El sentimiento era mutuo. Felipe se sentía culturalmente español. Había nacido en Castilla y se había criado en la corte castellana, su lengua materna era el español y prefería vivir en los reinos españoles, lo que en última instancia impidió su sucesión al trono imperial.
En abril de 1528, cuando Felipe tenía 11 meses, recibió el juramento de fidelidad como heredero de la corona de las Cortes de Castilla. Desde entonces y hasta la muerte de su madre Isabel en 1539, fue criado en la corte real castellana bajo el cuidado de su madre y una de sus damas portuguesas, doña Leonor de Mascarenas, a la que sentía un devoto apego. Felipe también tenía una estrecha relación con sus dos hermanas, María y Juana, y con sus dos pajes, el noble portugués Rui Gómez da Silva y Luis de Requesens y Zúñiga, hijo de su gobernador. Estos hombres le servirían durante toda su vida, al igual que Antonio Pérez, su secretario desde 1541. La formación marcial de Felipe estuvo a cargo de su gobernador, Juan de Zúñiga y Requesens, un noble castellano que sirvió como comendador mayor de Castilla. Las lecciones prácticas de guerra fueron supervisadas por Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba durante las guerras italianas. Felipe estuvo presente en el asedio de Perpiñán en 1542, pero no entró en acción cuando el ejército español bajo el mando de Alba derrotó decisivamente a las fuerzas francesas sitiadoras bajo el mando del Delfín de Francia. De regreso a Castilla, Felipe recibió el juramento de lealtad de las Cortes aragonesas en Monzón. Su formación política había comenzado un año antes con su padre, quien había encontrado a su hijo estudioso, serio y prudente más allá de su edad. Y había decidido entrenarlo e iniciarlo en el gobierno de los reinos españoles. Las interacciones del rey emperador con su hijo durante su estancia en Castilla le convencieron de la precocidad de Felipe como estadista, por lo que decidió dejar en sus manos la regencia de los reinos españoles en 1543. Felipe, que ya había sido nombrado duque de Milán en 1540, comenzó a gobernar el imperio más extenso del mundo a la temprana edad de 16 años. Carlos dejó a Felipe con asesores experimentados, en particular el secretario Francisco de los Cobos y el duque de Alba. Felipe también recibió extensas instrucciones escritas que enfatizaban la piedad, la paciencia, la modestia y la desconfianza. Estos principios de Carlos fueron gradualmente asimilados por su hijo, que crecería hasta convertirse en una persona seria, dueña de sí misma y cautelosa. Personalmente, Felipe hablaba con suavidad y tenía un gélido dominio de sí mismo. En palabras de uno de sus ministros, tenía una sonrisa cortada por una espada. Deseando reforzar la alianza con Portugal y así, hacer de su vecino un aliado seguro en las guerras con el norte de Europa, Carlos V eligió como prometida para Felipe la princesa María Manuela de Portugal, hija de Juan III, rey de Portugal. Por cierto, ser príncipe, tanto como princesa, significaba tener poca influencia en la elección de la persona con la que te casabas. El matrimonio real era para construir alianzas y consolidar el poder, no para algo tan moderno o hasta a veces efímero como el amor. De todos modos, María Manuela y Felipe tenían la misma edad, ambos 16 años, y aparentemente se querían. También eran parientes muy cercanos, ya que la madre de María era la tía paterna de Felipe, y la madre de Felipe era la tía paterna de María, además de que la abuela materna de Felipe era la tía materna de su padre. Muy complicado, y no ayudó que el linaje algo inestable de la dinastía Trastámara apareciera por todas partes. Además de las preferencias personales del príncipe Felipe, que tenía ganas casarse con María, es de notar que el rey Juan III había prometido dotar a su hija con 300.000 ducados. Ahora bien, los gastos para la guerra con Francia habían sido tan importantes que esta boda y la dote que suponía fue considerada como interesante en aquel momento por el emperador. Después de negociaciones a propósito de la boda y de beneficiarse de una dispensa papal necesaria por ser los prometidos primos dobles, se firmó en Lisboa. En 1542 el contrato matrimonial de los novios. Fueron don Juan Alonso de Guzmán, duque de Medina Sidonia, y don Juan Cilicio, obispo de Cartagena, acompañados de sus respectivos familiares, amigos y servidores, los que fueron a recibir a la princesa a la frontera portuguesa a petición de Carlos V. Aceptaron los dos la invitación del rey ya que querían servir al emperador para acercarse a él y también por razones de honor y poder. Fue una manera para ellos de mostrar la grandeza y riqueza de sus respectivas casas y familias.
Andando por los caminos de España tan numerosos, y vestidos lujosamente, cada pueblo y ciudad los acogía lo mejor que podían y les hacían un gran recibimiento. A menudo fueron acogidos con banquetes magníficos. El 15 de octubre de 1543, al llegar la princesa María Manuela a Elvas, se iniciaron los preparativos para efectuar su entrega a los representantes del emperador y del príncipe Felipe. Hubieron podido encontrarse los prometidos el sábado en vez del lunes siguiente, como lo habían propuesto los portugueses, que enviaron un correo al duque de Medina Sidonia y al obispo de Cartagena avisándoles que ellos ya estaban preparados para efectuar la entrega. Pero tras consultarlo entre ellos y meditarlo, decidieron esperar hasta el lunes para ir a recogerla temiendo estropear la entrega por la precipitación y cambio de día, y además de este modo, le daban a la ciudad tiempo para terminar el recibimiento. A la hora de efectuarse la entrega surgieron problemas protocolarios entre el duque de Medina Sidonia y el arzobispo de Lisboa y Luis Sarmiento, embajador del emperador, y Gaspar Caraballo, embajador del rey de Portugal en Castilla. Cada uno alegaba tener más derecho a ocupar el primer puesto ante la princesa que el otro. Tras mucho discutir, el duque de Medina Sidonia y el obispo de Cartagena decidieron ceder sus preeminencias y privilegios a favor de Luis Sarmiento y Gaspar Caraballo, para poder así concluir con el encargo del príncipe Felipe. Una vez solucionado este problema se efectúa la entrega de la princesa al duque de Braganza. Llegando a Salamanca la recibieron a la puerta de la ciudad con música y danzas y hubo escaramuzas entre escuadrones de soldados. Salieron a acogerla miembros de la clerecía, de la universidad y de las escuelas mayores. Anécdota divertida. El príncipe Felipe acompañó a la princesa hasta Salamanca sin ser visto y entró en la ciudad sin recibimiento por petición suya. El joven novio, curioso de saber cómo era su novia, pidió que le enviasen unos retratos. Pero no contento con esto y con las descripciones que le mandó el embajador por carta, Felipe salió a escondidas con su cortejo a ver a la princesa. Según Manuel Fernández Álvarez. No solo es curiosidad lo que mueve a nuestro príncipe a ir a ver a la princesa por el camino, sino que era también cuestión de protocolo, por eso se hizo acompañar para tener testigos de que tenía interés por su futura esposa. El día cuando tuvo que encontrarse oficialmente con María, el príncipe se adelantó y perfectamente disfrazado se asomó a un balcón de la casa del doctor Olivares para ver una vez más a la infanta. Esta lo supo, y al pasar por delante del precitado balcón, con cierta decorosa coquetería se cubrió el rostro con el abanico de ricas plumas que llevaba en la mano. Como los bufones tenían libertad para todo, el del conde de Benavente, llamado Periquito de Santervés, que era muy célebre entre los de su clase y acompañaba a la infanta para distraerla con sus gracias, comprendiendo lo que pasaba, apartó el abanico y descubrió plenamente el rostro de la infanta, acompañando la atrevida acción con muy oportunas palabras. La boda se celebró el 15 de noviembre de 1543 recibiendo los novios la bendición del arzobispo de Toledo. Ofició la misa el cardenal infante don Enrique, tío de la novia. Fue don Luis Sarmiento de Mendoza que figuró como apoderado del novio. Después de la boda la joven pareja se trasladó a Valladolid, donde Felipe dio muestras de su preocupación por la obesidad de su mujer. Él recibió muchos consejos de su padre en materia amorosa, queda constancia de esto en la correspondencia que mantenían padre e hijo. También la madre de María intervino aconsejándola y advirtiéndola sobre la obesidad que disgustaba a Felipe y sobre los celos. Pon todos los sentidos en el propósito de no dar jamás a tu marido una impresión de celos, porque ello significaría el final de vuestra paz y contento. En el trayecto hacia Valladolid hicieron una estancia en Tordesillas, para visitar a su abuela, la reina Juana, quien, según refieren las crónicas, les pidió que danzaran en su presencia. La vida conyugal de Felipe con su primera mujer quedó bajo el control de su padre. El emperador había advertido a su hijo sobre el peligro de los excesos y le conmina a limitar y controlar su pasión amorosa. Los documentos nos hablan de camas separadas, de distanciamientos temporales y solo entrevistas públicas de día. En Felipe fue creciendo la indiferencia hacia su esposa y empezó sus salidas nocturnas.
Su desvío hacia la princesa fue la comidilla de la corte, y hasta tal punto que el rumor llegó hasta Carlos, que se creyó obligado a reprender por ello a su hijo. Es de saber que ambos prometidos fueron bajo la tutela y vigilancia de Juan de Zúñiga y de los duques de Gandía, para que no se excediesen las relaciones íntimas una vez casados. La meta era evitar excesos en las relaciones sexuales de la pareja, abusos que se creían habían causado la muerte al príncipe Juan, hijo mayor de los reyes católicos. Esta boda no se consumó hasta el mes de noviembre del mismo año y solo fue después de un año de matrimonio, en los primeros días de septiembre de 1544, que estuvo embarazada la nueva reina. Así, en la medianoche del 8 de julio de 1545 nació, tras un complicado parto, el heredero tan deseado, al que llamaron Carlos. Pero a los 4 días del alumbramiento falleció la princesa María Manuela, posiblemente debido a las temidas fiebres o una infección puerperales debido al laborioso parto y a la manipulación de las comadronas. En una época donde la falta de higiene podía llevar a estos trances. Apenas había cumplido María los 17 años. A los 18 años Felipe quedaba viudo y con un hijo legítimo. Sobre este hijo y de esa relación con su padre que tanto dio que hablar, las hablaré más adelante. Los restos de María Manuela fueron depositados en Granada y en el año 1574 fueron trasladados al Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde permanecen en la actualidad. Pasaron varios años antes de que el emperador concertara el segundo contrato matrimonial para Felipe. Esta vez con la reina María I de Inglaterra, de 37 años, quien era prima materna del propio Carlos. Este último le cedió la corona de Nápoles a Felipe, así como su derecho al reino de Jerusalén. El emperador deseaba, en efecto, unir bajo una misma corona Flandes, Borgoña e Inglaterra a fines de defender mejor sus posesiones de las ambiciones francesas. En cuanto a María de Inglaterra, se dice que poseía un retrato de Felipe pintado por Tiziano y que, al mirarlo, experimentó un súbito enamoramiento propiciado por su edad madura y el desamparo afectivo que había manifestado en el pasado, y entonces aceptó la proposición de boda. Además, su primo muy poderoso, joven y guapo representaba un buen partido y sobre todo un apoyo incontestable en su empeño a defender el trono de las ambiciones protestantes. Según los términos de la ley para el matrimonio de la reina María con Felipe de España, éste iba a disfrutar de los títulos y honores de su esposa mientras durara su matrimonio. Todos los documentos oficiales, incluidas las leyes del Parlamento, debían estar fechados con los nombres de ambos y el Parlamento debía ser convocado bajo la autoridad conjunta de la pareja. Las monedas también debían mostrar las cabezas de María y Felipe. El tratado matrimonial también establecía que Inglaterra no estaría obligada a proporcionar apoyo militar al padre de Felipe en ninguna guerra. El Consejo Privado ordenó que Felipe y María fueran firmantes conjuntos de los documentos reales, y esto fue aprobado por una ley del Parlamento que le dio el título de rey y declaró que ayudará a su Alteza en la feliz administración de los reinos y dominios de su gracia. En otras palabras, Felipe iba a correinar con su esposa. No obstante, como el nuevo rey de Inglaterra no sabía leer inglés, se ordenó que se hiciera una nota de todos los asuntos de Estado en latino-español. Los parlamentos de Irlanda e Inglaterra aprobaron leyes que convertían en alta traición negar la autoridad real de Felipe. Él y María aparecían juntos en monedas, con una sola corona suspendida entre ellos como símbolo de reinado conjunto. El gran sello muestra a Felipe y María sentados en tronos, sosteniendo juntos la corona. El escudo de armas de Inglaterra fue empalado con el de Felipe para denotar su reinado conjunto. El 6 de enero de 1554 se celebró la boda por poderes en Londres. Felipe no estuvo presente y fue el conde de Egmont, destacado aristócrata flamenco, quien le representó. Se dice que, durante esa noche, el noble se acostó en el lecho de la reina para públicamente cumplir con la tradicional costumbre. Pero estaba cubierto de la cabeza a los pies con su armadura ya que no tenía poderes para mayores intimidades. Pero la reacción de los súbditos ingleses a la unión con España no fue satisfactoria.
Sofocada la rebelión que había planeado deponer a María, Felipe vino a juntarse con su esposa en mayo de 1554. Nada más llegar recibió la máxima condecoración inglesa, la Orden de la Jarretera. El tratamiento real conjunto de la pareja después de que Felipe ascendiera al trono español en 1556 fue, Felipe y María, por la gracia de Dios, rey y reina de Inglaterra, España, Francia, Jerusalén, ambas Sicilias e Irlanda, defensores de la fe, archiduques de Austria, duques de Borgoña, Milán y Brabante, condes de Habsburgo, Flandes y Tirol. Fue solo el día de la ratificación nupcial y de la misa de velaciones, 25 de julio en la Catedral de Winchester, cuando los recién casados pudieron verse por primera vez. Pasaron la luna de miel en el castillo de Windsor. María se enamoró perdidamente de Felipe y realmente deseaba darle un hijo. Después de 3 meses, ella pensaba estar embarazada ya que no tenía menstruación, mostraba el vientre hinchado, sufría mareos y se anunció el parto para el mes de abril de 1555. Pero el tiempo del embarazo pasó, y los médicos se rindieron ante la evidencia para atribuir el abultamiento del vientre de la reina a una hidropesía, una vulgar retención de líquidos. Edmund Bonner, el obispo fanático católico de Londres, atribuyó lo que había ocurrido a un castigo divino por no continuar la persecución de herejes. Desde luego, María ordenó quemar a 50 personas más en los 3 meses siguientes. En cuanto a Felipe, no tenía ningún interés en este matrimonio, solo se contentaba con obedecer a su padre y con cumplir su misión de engendrar un heredero. Con el tiempo que pasaba, Felipe se fue apartando cada vez más de aquella esposa que no amaba y que además no procuraba darle un hijo. Siempre de viaje para la corona, procuraba olvidar aquel matrimonio de pura conveniencia con jóvenes cortesanas. Desesperada por la ausencia de su marido, por su deseo de dar a luz un hijo y por este amor no correspondido, María de Inglaterra iba cada vez más enferma. Esperaba con ardor el regreso de su esposo, escribiéndole cartas a diario que él contestaba con cartas frías y protocolarias. En marzo de 1557, Felipe volvió a su lado, pero solo para pedirle hombres y dinero para la guerra contra Francia. Tras 4 meses de estancia y conseguida la ayuda inglesa, el rey regresó a Flandes. María le despidió entre besos, lágrimas y abrazos, haciéndole prometer un pronto regreso. Y de aquella escena desgarradora nació una canción popular inglesa. Pero el rey nunca regresó. Y con esto logró incrementar la desesperación de la reina, que envió emisarios a Felipe pocas semanas después para anunciarle un nuevo embarazo. Felipe no lo podía creer y envió al duque de Feria para verificarlo. El duque desmintió el rumor y atribuyó esta mentira a la desesperación y enfermedad de la reina. Su malestar siguió empeorándose hasta que Felipe, unas semanas antes de su muerte, envió a un sacerdote para asegurarse que la reina nombrara a su hermana Isabel como heredera, ya que entonces Felipe pensaba en la posibilidad de casarse con ella. Y María, que pensaba que su marido llegaría detrás del sacerdote, se mejoró por unos días. Pero cuando se dio cuenta de que se había equivocado, la depresión empezó a afectar gravemente su salud, que fue declinando hasta que falleció sin dejar sucesión en la madrugada del 17 de noviembre de 1558 en el Palacio de St. James. En su testamento solicitó ser enterrada al lado de su madre, pero su petición fue denegada, por lo que fue enterrada en la abadía de Westminster. Con la muerte de su segunda esposa, Felipe perdió sus derechos al trono inglés, incluidas las antiguas reivindicaciones inglesas al trono francés, y dejó de ser rey de Inglaterra, Irlanda y, como ellos reclamaban, también de Francia. La muerte de María I de Inglaterra en 1558 dejó al entonces rey Felipe II otra vez viudo a los 31 años. También huérfano el mismo año tras la muerte de su padre el 21 de septiembre, Felipe, que había triunfado para las armas en la batalla de San Quintín, firmó con Francia el Tratado de Cateau-Cambrésis, poniendo entonces fin a la guerra que ambos países sostenían desde 1557. Otra consecuencia importante de este tratado fue el matrimonio de Felipe con Isabel de Valois, princesa francesa, hija de Enrique II de Francia y Catalina de Médicis. La boda tuvo lugar el 22 de junio de 1559 en París.
La misa de velaciones se celebró el 2 de febrero en el Palacio del Infantado, en Guadalajara, cuando se vieron por primera vez los esposos. Nacida en 1546 en Fontainebleau, Isabel de Valois en un principio había estado comprometida con el hijo de Felipe, Carlos, príncipe de Asturias, pero complicaciones políticas hicieron que, inesperadamente, ella se casara con quien habría sido de otro modo, su suegro. Se sabe que su relación con su problemático hijastro Carlos era cálida y amistosa. A pesar de los informes sobre su comportamiento cada vez más extraño, Carlos siempre fue amable y gentil con su madrastra francesa. Cuando Felipe finalmente sintió que era necesario encerrar a su hijo, lo que pronto llevó a la muerte de este último, se dice que Isabel lloró durante días. Felipe estaba completamente encantado con su esposa de 14 años y en 1564 había renunciado a sus infidelidades. A pesar de la significativa diferencia de edad, Isabel también estaba muy contenta con su marido. En cartas a su madre, ella se proclamaba afortunada por haberse casado con un príncipe tan encantador. Este lugar me parecía uno de los más aburridos del mundo. Pero os aseguro, señora, que tengo un marido tan bueno y soy tan feliz que aun cuando fuese 100 veces el lugar más aburrido, yo no me aburriría nada. Por su parte, Felipe disfrutaba organizando torneos de caballería para entretener a su esposa. Pero durante los primeros tiempos de su matrimonio con Isabel de Valois, y probablemente debido a la juventud de esta última, y al hecho de que se le había sugerido evitar intimar con ella, Felipe mantuvo una relación extramatrimonial con una mujer llamada Eufrasia de Guzmán, princesa de Ascoli. Hasta que una enfermedad y un aborto cambiaron las cosas. Esas pruebas de vida unieron a la pareja e hicieron desistir a Felipe de su relación con la princesa de Ascoli. Los rumores dicen que, a partir de entonces, el rey amó a su esposa como no había amado a ninguna de sus mujeres. Ella se reveló en una esposa muy cariñosa y un apoyo importante para su marido. En agosto de 1566 nació su primera hija, la princesa Isabel Clara Eugenia, la que sería la hija predilecta del rey. El embajador francés cuenta que Felipe se portó muy bien, como el mejor y más cariñoso marido que pudiera desear, puesto que en la noche del parto estuvo cogiéndole todo el tiempo la mano y dándole valor lo mejor que podía y sabía. Isabel Clara Eugenia sería, sin duda, la niña de los ojos de Felipe, sirviéndole durante su vejez como bastón físico y espiritual, participando con éxito en los asuntos del gobierno. Su padre apostó por ella como reina de Francia, pero, tras el fallido propósito, ella se casó con el archiduque Alberto, recibiendo en herencia el gobierno y la propiedad de los Países Bajos. Al poco tiempo, Isabel volvió a quedarse embarazada y el 10 de octubre de 1567 daría a luz a Catalina Micaela. Catalina en recuerdo de su abuela materna y Micaela por haber venido al mundo en la octava de San Miguel. La infanta Catalina Micaela se casaría años después con el duque de Saboya, dando a Felipe los únicos nietos de los que tendrá noticia, ya que nunca tuvo la oportunidad de conocerlos. Ante el nacimiento de otra niña hubo una gran desilusión en la corte, por lo que Isabel se deprimió. Aunque estaba contenta por el nacimiento de su pequeña, ella deseaba complacer a su esposo con un varón que pudiera heredar el trono español. Pronto resurgieron las esperanzas de un heredero, pues la reina era joven y podría tener más hijos. El tema de la descendencia le preocupó mucho a Isabel de Valois, ya que era consciente de que era uno de los principales objetivos de ella como reina de España, tener descendencia y que fuese masculina. Pese a esto, Felipe e Isabel estaban muy cerca de sus dos hijas comprándoles mermeladas, muñecas, juguetes y más. Se dice que ambos se regocijaron por el nacimiento de Isabel Clara Eugenia como si hubiera sido el nacimiento de un hijo. En 1568, la salud de la reina se resintió. Un nuevo embarazo provocó en ella vómitos, vértigos, mareos más fuertes de lo usual que trataron de ser aliviados por los médicos de la corte con sangrías. El 3 de octubre de ese mismo año ella sufrió el parto prematuro de una niña de 5 meses de gestación que vivió hora y media. Se le administró el bautismo y recibió el nombre de Juana.
Isabel, anticipando su muerte, tenía el pesar de no haber dado un hijo varón a su esposo y dejar a sus pequeñas hijas a las que adoraba. Pidió que trajesen a su habitación a las pequeñas infantas porque las quería ver. Pudo despedirse de sus hijas y de su esposo, quien se dice estuvo a su lado en todo momento. Los médicos pensaron que con la expulsión del feto la salud de la reina mejoraría, pero se equivocaron, ya que solo unas horas después del aborto, Isabel de Valois falleció a los 23 años. Habría sufrido una pielonefritis gravídica, que los médicos de la época no supieron diagnosticar ni tratar. Según los enemigos de Felipe, su muerte fue consecuencia de los presuntos amores entre Isabel y su hijastro el príncipe don Carlos, que había fallecido 3 meses antes. Pero contrario a dichos rumores, se sabe que a Felipe II solo se lo vio llorar una vez en su vida, y eso fue durante el funeral de su tercera esposa. Los restos de la joven reina fueron amortajados con hábito franciscano e inhumados en el monasterio de las Descalzas Reales, para ser trasladado en 1572 al Panteón de los Infantes de la cripta real del monasterio de El Escorial, aunque no junto a su esposo y otras reinas, pues no llegó a ser la madre de un rey de España. Expuesto el cuerpo hasta el día siguiente, fue metido junto con el de la infantita Juana y llevado a la capilla del Alcázar. Felipe vistió de luto riguroso el resto de su vida y tan solo la falta de un heredero varón lo empujó a contraer matrimonio nuevamente. Se dice que su carácter cambió profundamente a partir de entonces, siendo más reservado y melancólico. Ante la muerte de Isabel, la madre de ésta le ofreció a otra de sus hijas como novia. Pero Felipe rechazó la oferta. En su lugar, él se casó en cuartas nupcias con su sobrina, la archiduquesa Ana de Austria. Se considera que Felipe vio en María Manuela de Portugal la aventura. En María Tudor la razón de Estado. En Isabel de Valois el amor. Y en Ana de Austria la necesidad de un heredero. En 1568, y aunque las relaciones con Francia seguían siendo fríamente cordiales, Felipe tenía otro lío entre manos, y es que los Países Bajos se habían alzado en insurrección, protestando contra el pesado yugo de los impuestos españoles y exigiendo el derecho a abrazar la fe protestante. Inglaterra, por supuesto, se apresuró a ayudar a sus hermanos religiosos. Felipe estaba cabreado, por decirlo suavemente. Por varios años había estado abogando por una actitud indulgente hacia los advenedizos ingleses y su reina protestante, instando al Papa a no hacer nada apresurado. Y esa era la paga que recibía a cambio. Además del completo lío político en los Países Bajos españoles, más el asunto bastante urgente de detener la expansión otomana en Europa, Felipe tenía el asunto apremiante de engendrar un heredero. Razón por la cual se casó con su sobrina, Ana de Austria, en 1570. Sí, aquellos Habsburgo tenían predilección por mantener las cosas en la familia, por desgracia. Los cónyuges pasaron la luna de miel en el Palacio de Balsaín, uno de los favoritos de Felipe. A su llegada a España, Ana recibió un nuevo hogar formado bajo la dirección de la experimentada e influyente dama de compañía Margarita de Cardona, que anteriormente había sido la dama de compañía de su madre y que la conocía desde su infancia en Austria. La reina Ana fue descrita como vívida y alegre, y logró aliviar algo del ambiente rígido en la corte española. El matrimonio entre Ana y Felipe se describe como feliz. Según los diplomáticos, el rey estaba enamorado de su joven novia. No hay registros de que él tuviera amantes durante el tiempo de su cuarto matrimonio. Ana tenía una personalidad muy parecida a la suya, y él se dedicaba a ella. Felipe era un monarca concienzudo y mantuvo relaciones con Ana 2 veces por semana, además de visitar el dormitorio de su esposa hasta 3 veces al día. Ella le dio 5 hijos, incluidos 4 varones, de los cuales los 3 mayores murieron antes que el rey, y el más joven finalmente lo sucedió como Felipe III. Ana también fue descrita como una buena madrastra para Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. El primero de esos niños, el infante Fernando, murió a los 6 años, víctima de la disentería. Un segundo niño, llamado Carlos Lorenzo, murió apenas cumplir 2 años. Un padre afligido se consoló con el hecho de que allí estaba otro infante, llamado Diego, para ocupar el lugar de los anteriores.
Excepto que 4 años después este niño también murió, esta vez de viruela. Afortunadamente, quedaba un hijo más, el pequeño Felipe. No es que el bebé Felipe fuera el hijo que su padre hubiera esperado, ya que era pequeño y enfermizo, pero era el que al menos seguía vivo. En 1580 la reina Ana estaba en Badajoz, donde la corte se basó brevemente debido a la reclamación de Felipe al trono portugués. Ella muere allí mismo 8 meses después de dar a luz a su última hija, María. La infanta solo le sobrevivió por 3 años a su madre, víctima de una gripe epidémica, enfermedad que previamente había padecido el propio Felipe. Este fue proclamado rey de Portugal el 12 de septiembre de 1580 con el nombre de Felipe I de Portugal, y jurado como tal por las Cortes reunidas en Tomar el 15 de abril de 1581. Inicialmente, Ana fue enterrada en el Real Monasterio de Santa Ana de Badajoz, donde estuvo durante varios años, hasta su traslado al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Como recuerdo, se permitió que las entrañas de la reina se quedaran enterradas en el citado monasterio pacense, donde actualmente permanecen enterradas en el suelo del coro. Después de la muerte de Ana, Felipe no volvió a casarse. En cambio, invirtió sus esfuerzos en sus hijos y su imperio, gran parte de su energía dirigida a pacificar a los holandeses. Ahora que los otomanos habían sido adecuadamente aplastados en Lepanto en 1571. Existe la leyenda de que ella ofreció su vida a cambio de la de su marido, muriendo de la misma enfermedad que había padecido él, contrayéndola una vez se hubo curado el monarca. Francisco Pacheco la reflejó en el epitafio que compuso para el túmulo erigido en honor de la difunta en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla. Cuando de la ciudad de Ulises reclamaba el cetro que le correspondía a la austríada, el mejor de los reyes y el más grande, el territorio luso, atreviéndose a una tremenda deslealtad, ciego de odio y furor se resistió a su piadoso imperio. No impunemente, pues Dios estaba a punto de decretar que esa nación, que ya caía doblegada bajo el peso de Marte, se viera privada de ese piadoso rey del que era indigna. Estaba, por tanto, el orbe a punto de caer en la más honda crisis, perdida su armonía, gran Felipe, con tu suerte, Ana, no soportando que su esposo muriese, se ofreció a ser ella sola la víctima, en lugar de tan grandes desgracias. Adelante, deja atrás a Alcestes, pues son 2 mundos y el mayor de los reyes los que se duelen de haber sobrevivido a tan alto precio. Habiéndoles hablado un poco sobre la carrera marital de Felipe II, pasaré ahora a revisar algunos aspectos de su educación temprana que, aunque ya han sido mencionados anteriormente, pienso que son necesarios entender antes de adentrarnos en detalles sobre su vida política y reinado. El nacimiento de Felipe supuso un acontecimiento nacional. Era el primer príncipe de Asturias destinado desde la cuna a heredar toda la monarquía, lo que él cifró más tarde en su sello con esta inscripción, Philippus Hispaniarum Princeps, esto es, Felipe, príncipe de las Españas. De ese modo se hispanizaba la dinastía de los Austries, como resultado de la política consciente de Carlos V al casar en Sevilla con la princesa Isabel de Portugal, y llevar su corte a Valladolid al anunciarse el parto de su primer hijo. Una hispanización que se completaba con la educación que se dio al príncipe bajo la tutela de ayos y profesores españoles, hombres como el mencionado Juan de Zúñiga, casado con una notable mujer catalana, el cardenal Cilicio como maestro de primeras letras y como confesor, y Juan Ginés de Sepúlveda como humanista, sin olvidar que, en los primeros años durante su niñez, Felipe estuvo bajo el cuidado de su propia madre, la emperatriz Isabel. Por eso, la muerte de esta última en 1539, cuando el príncipe aún no había cumplido los 12 años, supuso un duro golpe, tanto más cuanto que no hacía mucho que había visto morir a su hermano Juan, a poco de nacer. Lo que repercutió en otro acontecimiento de su vida, como se verá. La infancia del príncipe transcurrió de una forma normal, bajo el control de su madre, pero con la imagen de un padre con frecuencia ausente, dado que desde el año 1529, cuando el príncipe tenía 2 años, Carlos V salió de España llamado por sus obligaciones imperiales.
Su coronación imperial en Bolonia, la defensa de Viena frente al turco, la conquista de Túnez y la campaña de Provenza. De hecho, Felipe no vivió en la corte con su padre salvo en algunas esporádicas ocasiones hasta las Navidades de 1536. Hay que destacar en ese periodo infantil la presencia de dos pajes, el portugués Ruiz Gómez de Silva, que le llevaba 11 años, el futuro príncipe de Eboli, y Luis Requesens de Zúñiga, el hijo de Zúñiga y Estefanía Requesens. Al que el príncipe llevaba 1 año, ambos hombres se convirtieron en sus amigos de la infancia y posteriormente en dos de los personajes más destacados de su reinado. Pero hay una parte de esa formación del príncipe que don Carlos se reserva personalmente, y esa parte es el aspecto político. La inició el emperador a raíz de su vuelta a España en el otoño de 1541, tras el desastre que sufre con Argel. En un principio, se trataba de íntimas conversaciones del padre con el hijo, que se mantenían regularmente cuando el emperador, dolido por la soledad que le había traído la muerte de la emperatriz Isabel, buscó en su hijo la ayuda que precisaba para gobernar, máxime pensando que pronto los acontecimientos internacionales lo iban a obligar a dejar nuevamente España. Y cuando eso ocurrió, en la primavera de 1543, Carlos V le mandaría a su hijo desde Palamós, en la costa catalana, un conjunto de instrucciones, algunas públicas, para que las leyera y releyera con sus principales consejeros, pero otras muy reservadas y secretas, para él solo y que debía destruir una vez leídas. Constituyen un corpus documental del más alto valor para el conocimiento de esta etapa del príncipe, un corpus que se completó 5 años después con las llamadas Instrucciones de 1548. Conocidas como el testamento político del César, pues si las primeras eran sobre todo de carácter moral y para prevenir al príncipe de cómo había de comportarse con sus ministros y consejeros, con la seria advertencia de que jamás cayese en la práctica de tener un valido porque, según dijo, aunque os fuere más descansado, no es lo que más os conviene. Las de 1548 son una extensa consideración sobre política exterior, desarrollando una visión de la situación de las relaciones con los principales estados de la cristiandad, así como con el turco, con el que existían treguas que debían guardarse, porque el buen gobernante debía ser fiel a su palabra, la diese a cristianos o a infieles, unas instrucciones que, como las de 1543, resumaban sabiduría política y una fuerte carga ética, de forma que el quehacer del príncipe se supeditase siempre a principios morales. El príncipe inició su etapa de alter ego del emperador bien asistido por los mejores ministros con que contaba Carlos V, el cardenal Tavera, al frente de todos, como gran hombre de Estado, Francisco de los Cobos. Como notorio experto en los temas de Hacienda, el duque de Alba, el gran soldado, como suprema autoridad en las cosas de la guerra, y Juan de Zúñiga, el viejo ayo de los años infantiles y hombre de la confianza del emperador, para llevar la casa del príncipe. Y Felipe era advertido por su padre de que no debía tomar ninguna resolución sin la debida consulta con aquellos probados y experimentados consejeros imperiales. En los 2 primeros años de esta andadura, de los 12 que duró, Felipe II seguiría fielmente las instrucciones paternas, como propio de un muchacho que todavía no había entrado ni siquiera en la adolescencia. Otra importante novedad le esperaba al príncipe, su matrimonio, que había de celebrarse por orden de Carlos V en aquel mismo año de 1543, pocos meses después de haber cumplido los 16 años. Se trataba así de forzar su mayoría de edad, pero, sobre todo, de dejar resuelto el problema de la sucesión con la princesa adecuada. Y para ello se destinó a Felipe una novia de su edad, María Manuela, la hija del rey de Portugal y de doña Catalina, un matrimonio arriesgado, dado el estrecho parentesco de los novios. Primos carnales en doble grado y nietos los dos de Juana la Loca, pero justificado por el deseo de afianzar las relaciones con la dinastía Avis de Portugal, siguiendo la tradición marcada por los reyes católicos y continuada por el propio Carlos V, que apuntaba a la posibilidad de lograr la unidad peninsular por esta pacífica vía, sin faltar los motivos económicos, pues el rey portugués había dotado generosamente a su hija con 300.000 ducados, que eran ansiosamente esperados por las arcas siempre exhaustas del emperador. Ya vimos que aquel matrimonio no duraría mucho.
Aparte de que el príncipe pronto mostró un desvío, tanteando otras relaciones amorosas y en este caso con una hermosa dama de la corte, Isabel de Osorio. La princesa portuguesa no soportó su primer parto y murió el 12 de julio de 1545, tras dar a luz a un varón al que se puso por nombre Carlos, en homenaje a su abuelo paterno, el emperador. Para entonces, ya don Felipe se había iniciado en los problemas de Estado, ayudando a su padre en la guerra que sostenía en el norte de Europa, con el constante envío de hombres y dinero, eso sí, tratando de proteger los reinos hispanos de tanta sangría, en tiempos de suma necesidad y hambruna, esa época reflejada tanto en la obra El Lazarillo de Tormes. La gran responsabilidad de gobernar España en años tan difíciles acabó de formar al príncipe, privado pronto además de sus principales consejeros. Tavera murió en 1545, Juan de Zúñiga en 1546 y Francisco de los Cobos en 1547, en el mismo año en el que Felipe tiene que prescindir del duque de Alba, llamado por Carlos V para que le ayudase en la guerra contra los príncipes protestantes alemanes. Para entonces, a sus 20 años y tras 5 de tan intensa preparación, puede decirse que el príncipe es quien gobierna en pleno los reinos hispanos. Al año siguiente, en 1548, fue llamado por el emperador a Bruselas, un largo viaje que llevó a Felipe por las tierras del norte de Italia, en especial por Génova y Milán. Atravesó los Alpes para entrar en Innsbruck, donde pudo verse con sus primos, los archiduques de Austria, después el ducado de Baviera y abrazó finalmente a su padre en Bruselas en abril de 1549. Se planeaba el problema de la sucesión al imperio, en forcejeo con la Casa de Austria-Vienesa. El resultado fue el Acuerdo de Augsburgo de 1551, por el que se aceptaba una sucesión alternada al trono imperial. A Carlos V le sucedería su hermano Fernando, a este el príncipe Felipe y a don Felipe su cuñado Maximiliano, ya casado con la infanta María. Pero fueron unas negociaciones muy forzadas que provocaron una fuerte tensión en la antigua alianza familiar de la Casa de Austria, situación aprovechada por los enemigos del emperador para la Gran Rebelión. Sería la grave crisis internacional de 1552 que tan en apuros puso a Carlos V. Para entonces, ya Felipe II había regresado a España en 1551 con poderes muy amplios para gobernar en ausencia del emperador. A sus 24 años quiso ponerse al frente de un ejército y llevar la guerra a Francia para ayudar a su padre, pero fue disuadido de hacer eso por el propio Carlos. La guerra no solo era en los campos de batalla, también en la diplomacia, máxime cuando la muerte de Eduardo VI en Inglaterra había llevado al trono de Inglaterra a María Tudor, que no era ninguna niña y tampoco era muy agraciada, pero estaba soltera y era una reina. Y en la batalla diplomática desatada, Carlos V fue el vencedor. Resultado: las bodas de Felipe con María Tudor en 1554 y su segunda salida de España para auxiliar a su segunda esposa en la restauración del catolicismo en Inglaterra, una difícil tarea, interrumpida por la muerte de esta reina en 1558. Para entonces, Carlos V había abdicado en Bruselas, siendo el año de 1555, y había estallado la guerra de Felipe II, ya rey de la monarquía católica, contra la Francia de Enrique II. Se había logrado la gran victoria de San Quintín, en presencia del nuevo rey, pero se había perdido Calais y los diplomáticos empezaban a sustituir a los soldados. Con el resultado de la paz de Cateau-Cambrésis de 1559. A poco, Felipe regresaba a España, para no salir ya de la península ibérica por el resto de su vida. La paz de Cateau-Cambrésis había cerrado una guerra, penosa herencia del emperador, pues había sido una lucha contra la Roma de Paulo IV y la Francia de Enrique II, como si hubiera reverdecido la Liga Clementina de 30 años antes. El duque de Alba, entonces virrey de Nápoles, había dado buena cuenta de las tropas pontificias y obligado a Paulo IV a pedir la paz. Nivelada la lucha en el norte, donde Felipe II contó con la alianza inglesa, se pudo firmar el tratado de paz que tanto necesitaba la Europa occidental, que venía a cerrar casi 40 años de guerras entre España y Francia, una paz que se mantuvo casi el resto del reinado. Se doblaba, además,
con una alianza matrimonial. De ese modo Felipe II, viudo ya de María Tudor, casaba por tercera vez con una princesa francesa a la que doblaba la edad, Isabel de Valois, conocida por el pueblo español como Isabel de la Paz, que cuando llegó a España, en 1560, apenas tenía 14 años y que como ya se dijo le daría a Felipe II 2 hijas, a las que el rey amaría tiernamente. Con la paz en la mano, Felipe regresó a España en el verano de 1559. Para entonces ya había muerto en Yuste su padre, Carlos V, que en los últimos años se había convertido en su mejor y mayor consejero. El año 1559 estuvo marcado en Castilla por la dura represión inquisitorial contra supuestos focos luteranos, serían los sangrientos autos de fe desatados en Valladolid y Sevilla, con no pocos condenados a la hoguera, algunos incluso quemados vivos. Y entre los procesados, una figura de excepción, el arzobispo de Toledo, Bartolomé de Carranza. Felipe II traía unos planes de gobierno: mantener en lo posible la paz con Francia, sanear la hacienda regia, poner orden en sus reinos desde una capital fija y levantar un monumento grandioso que recordase siempre a la dinastía. De ahí que trasladara pronto a su corte a Madrid, en 1561, y que iniciara a poco las obras del impresionante monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Una etapa pacífica en el exterior que se cerró con 2 conflictos serios, uno en el Nuevo Mundo y otro en el Viejo. La expedición de castigo contra los hugonotes afincados en la Florida, que fueron aniquilados por Pedro Menéndez de Avilés en 1565, y la defensa de la isla de Malta contra los turcos enviados por Solimán el Magnífico, derrotados en el mismo año por los tercios viejos de Álvaro de Sande. La primera potencia de Europa luchaba nada menos que con el imperio turco de Solimán el Magnífico. Y, por si fuera poco, aquel mismo año de 1565 la reina madre Catalina de Médicis pidió el apoyo del rey para salir de la crisis en que había caído Francia. Con el inicio de las guerras religiosas que destrozaron ese país, serían las jornadas conocidas como las Vistas de Bayona, en las que Felipe II mandó una comisión presidida por su esposa, la reina Isabel de Valois, asistida por el duque de Alba. Fue el final de una etapa dura en el interior, pero brillante en el exterior, a la que sucedió un lustro verdaderamente terrible, con el llamado Annus Horribilis de 1568. En el lustro siguiente, entre 1565 y 1570, las crónicas de los sucesos íntimos de la corte se entrecruzaron peligrosamente con los de Estado. Surgió un triángulo amoroso en la cumbre, que pronto evolucionó con la incorporación de otros 2 personajes. Estaban implicados Gómez de Silva, su esposa Ana Mendoza, dama de la más alta nobleza castellana, más conocida como la princesa de Eboli, la reina Isabel de Valois y el príncipe heredero don Carlos de Austria. Todo ello daría lugar a un tema tan novelesco que pronto entró en la leyenda e inspiró a escritores y artistas de primera fila, de la talla del poeta alemán Schiller en el siglo XVIII y del músico italiano Verdi. En el XIX, de ese modo, el drama Don Carlos, así como la ópera de Verdi se convirtieron en 2 referencias de primer orden de aquella actualidad cultural, con el resultado de que la literatura y el arte trastocaron año tras año la verdadera historia de los hechos, de modo que puede afirmarse que, pocas veces, una leyenda negra ha sido más difícil de esclarecer. Todo arrancó en 1552, cuando el príncipe Felipe decidió favorecer a su privado, Ruy Gómez de Silva, desposándolo con una de las damas de la más alta nobleza castellana. La elegida fue Ana de Mendoza, tataranieta del gran cardenal Mendoza, que entonces apenas si tenía 12 años. Concertada la boda para 1554, se cruzó entonces la operación de Inglaterra, con la boda en este caso de don Felipe con María Tudor. Al acompañar Ruy Gómez de Silva a su señor, tuvo que aplazar su casamiento hasta el regreso. Fueron 5 años de espera. Al regreso de Felipe II y de su privado a España en 1559 se encontraron con un cambio notable. Habían dejado a una chiquilla, casi una niña, y se encontraban ahora con una espléndida mujer, la más atractiva de la corte.
Y el rey, que ya había dado muestras de sus fuertes tendencias eróticas, a esta época pertenecen los célebres cuadros de desnudos encargados a Tiziano, se vio deslumbrado, de ese modo, Isabel de Osorio y, desde luego, las damas de Bruselas fueron desplazadas por la nueva amante del rey, en unos años hacia 1561, en los que la reina Isabel de Valois era todavía demasiado niña. Pero doña Isabel existía. Y también el príncipe don Carlos. Con la agravante de que ambos habían sido los elegidos por los diplomáticos hispano-franceses en el otoño de 1558 para la alianza matrimonial que sellaría la paz de Cateau-Cambrésis. Solo que al enviudar Felipe II, aquellos diplomáticos cambiaron al hijo por el padre, y fue el rey Felipe en definitiva el marido de Isabel de Valois. Otro motivo de conflicto entre padre e hijo que añadir al generacional y vocacional, frente al rey burócrata, el príncipe ansioso de la gloria de las armas. A la llegada de Isabel de Valois a España en 1560 fue don Carlos el enamorado, y no su padre el rey, entonces ya prendado de la futura princesa de Éboli, si bien no se pudiera decir que correspondido por la joven reina, que solo trató de proteger al inquieto y desventurado heredero. En tan enmarañada situación cortesana, los graves acontecimientos surgidos en 1566 no hicieron sino complicar las cosas de un modo gravísimo. Porque los calvinistas de los Países Bajos rebelados ese año contra el gobierno de Margarita de Parma en su intento de socavar el poderío del rey, y teniendo noticia de las diferencias que había entre el rey y el príncipe heredero, tantearon el apoyo de don Carlos. Por otra parte, Felipe II había roto sus relaciones con la princesa de Éboli, receloso de que aquella ambiciosa mujer se entrometiese en los asuntos de Estado. Se sabe que en 1565 el rey estaba viviendo una auténtica luna de miel con su esposa Isabel de Valois. De ahí que la mandara como su alter ego a las jornadas de Bayona para entrevistarse con la reina madre Catalina de Médicis. Y prueba indudable de esa luna de miel es que al año siguiente nacería la primera hija de aquel matrimonio, la infanta Isabel Clara Eugenia. Pero una cosa hay que destacar: que los grandes asuntos de Estado se estaban entrelazando con las delicadas situaciones familiares. Una complicación de la política exterior, porque aunque la rebelión de los calvinistas holandeses pareciera un asunto interno de la monarquía católica, de hecho fue la oportunidad buscada y deseada por todos los enemigos que tenía Felipe II en Europa para coaligarse en su contra. Máxime cuando pronto un suceso gravísimo estalló en el seno de la monarquía. La rebelión de los moriscos granadinos que desembocó en la tremenda y dura guerra de las Alpujarras que tardó 3 años en sofocarse. Y así se llegó al año 1568, el annus horribilis del reinado del rey Prudente. Sabedor el rey de los contactos de su hijo con los rebeldes flamencos y teniendo noticia de que preparaba su fuga de la corte, no vaciló en tomar una decisión severísima: la prisión de su hijo y heredero. Tal ocurrió en la noche del 17 de enero de 1568 y de la mano del propio Felipe II, que aquella noche penetró por sorpresa en las cámaras de su hijo, acompañado de su Consejo de Estado y de los guardias de palacio. En un principio don Carlos sufrió la prisión en sus propias habitaciones de palacio, pero a poco el rey ordenó su traslado a uno de los torreones del Alcázar para tenerlo más incomunicado y más fácilmente vigilado. De todo ello informó el rey por cartas autógrafas a los familiares más importantes de la Casa de Austria, tanto en Viena como en Lisboa, una inserta en la Crónica de Cabrera de Córdoba, otra existente en la Real Academia de la Historia y, por supuesto, también al Papa San Pío V. Y la enviada por el rey a su cuñado Maximiliano II, cita en el Archivo Imperial de Viena. Se inició el proceso contra el príncipe, durísima medida que tiene pocos paralelos en la historia, pero no hubo lugar a concluirlo, porque la débil constitución de don Carlos no le permitió sobrevivir al duro encierro en la torre en el tórrido verano de aquel año, y murió en prisión el 24 de julio de 1568. Tenía 23 años. Tras un primer distanciamiento con la reina, muy afectada por aquellos graves sucesos, lo cierto es que Felipe II reanuda pronto su vida conyugal con normalidad. De lo que también dio testimonio el parto de la reina en otoño de aquel año de 1568, aunque fuera un mal parto a consecuencia del cual no solo nació muerta la criatura,
sino que provocó la muerte de su madre. ¿Cómo aclarar a la opinión pública, fuera y dentro de España, sobre lo que estaba sucediendo? Los hechos escuetos acusaban al rey. La muerte del príncipe heredero en prisión y a poco la muerte de la misma reina, esto es, de los que habían sido prometidos como futuros esposos en aquellas primeras deliberaciones de los diplomáticos hispano-franceses, que dieron lugar a la paz de Cateau-Cambrésis. Todo parecía apuntar a la cólera de un rey cruel castigando con la vida a unos jóvenes amantes. Y eso, que constituye verdaderamente una leyenda negra, fue muy difícil de deshacer, incluso hoy día, pese a lo que prueban los documentos. Que la prisión del príncipe heredero fue por una verdadera razón de Estado y pese a que se sabe que la joven reina murió a causa de un mal parto. Sin duda, Felipe II se mostró harto severo con su hijo, pero nada se le puede achacar en cuanto a que fuera el causante de aquellas dos muertes. Tan graves sucesos internos se doblarían con aquellas dos alarmantes rebeliones que habían estallado al norte y al sur de la monarquía. En los Países Bajos la primera y en el Reino de Granada la segunda. De momento, el envío del duque de Alba con un fuerte ejército, los temibles tercios viejos, pareció solucionar el primer conflicto. El duque de Alba no solo iba como general en jefe de aquella fuerza de castigo, sino también como nuevo gobernador de los Países Bajos, relevando a Margarita de Parma. Y en principio tuvo éxito aplastando literalmente a los rebeldes calvinistas. Pero algunas medidas tomadas iban a minar su poderío. En primer lugar, la creación de un severísimo tribunal llamado de los tumultos, encargado de descubrir y condenar a los cabecillas de aquel alzamiento contra el rey. Conforme a las normas de la época, tal delito era de lesa majestad, que conllevaba, por lo tanto, la muerte. De ese modo, las ejecuciones se multiplicaron hasta tal punto de que el pueblo denominó aquel tribunal, no de los tumultos, sino de la sangre. Y lo que fue más grave, si cabe, que dos de los inculpados, sentenciados y ejecutados fueran dos personajes del más alto nivel de la nobleza de aquellas tierras. Los condes de Egmont y de Horn. Y no se puede olvidar que el conde de Egmont había servido a la monarquía católica con gran fidelidad y valentía, siendo uno de los héroes de la guerra que el rey había tenido con la Francia de Enrique II. Es más, el conde de Egmont fue el enviado extraordinario por Carlos V y para representar al entonces príncipe Felipe en la primera ceremonia de la boda simbólica del príncipe con la reina María Tudor. Tal era su categoría y tal era el aprecio en que era tenido por el emperador. De ahí, el estupor y la consternación con que el pueblo de los Países Bajos asistió a su implacable ejecución en la Plaza Dorada de Bruselas el 5 de junio de 1568. Y la pregunta que se hizo toda Europa fue: ¿era aquella la muestra de la crueldad del duque de Alba o del propio rey? Asimismo, Felipe II tuvo que afrontar la tremenda y dura rebelión de los moriscos granadinos en esos últimos años de la década de 1560. La misma capital, Granada, estuvo a punto de caer. Los moriscos se hicieron fuertes en las fragosísimas montañas de las Alpujarras, en las que fue muy difícil derrotarlos. Para ello Felipe II tuvo que acudir a los mayores esfuerzos. Nombrar a su hermanastro don Juan de Austria generalísimo de su ejército y trasladar la corte a Córdoba en 1570 para estar él mismo más cerca del teatro de las operaciones. Vencidos los rebeldes moriscos granadinos, don Juan de Austria recibió la terrible orden: expulsar a todos los moriscos del reino de Granada, siendo dispersados por el resto de la corona de Castilla, en particular por Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva. Si bien la documentación local prueba que también llegaron algunos de ellos a las ciudades y villas de Castilla la Vieja. En 1570, contenidos los rebeldes holandeses por el duque de Alba, vencidos y sometidos en el sur los moriscos granadinos, Felipe II se planteó una doble cuestión. La doméstica, de asegurar la sucesión dada la carencia de hijos varones, aunque ya para entonces tenía 2 hijas, lo que implicaba su cuarta boda, y volcar su poderío en la lucha contra el Islam, incorporándose a la liga que auspiciaba el Papa Pío V. Como nueva esposa el rey eligió a la primogénita de su hermana María,
la archiduquesa Ana de Austria, que había nacido en plena Castilla, en Cigales, en 1549. Era seguir la línea de las alianzas familiares, pero ahora fuera de la península, a las princesas portuguesas de los reinados anteriores iban a suceder las archiduquesas austríacas. Ana de Austria llegó a España en 1570. Los cuadros de la corte la presentan muy blanca y rubia, casi albina y de aspecto enfermizo. Cumplió su deber conyugal, dando numerosos hijos al rey, pero ya vimos que casi todos muertos poco después de nacer. Solo le sobrevivió el último, el que fue después el rey Felipe III. Solícita cuidadora del rey, murió Ana de Austria en 1580. Felipe II intentó nueva boda con otra archiduquesa, su sobrina Margarita, que había llegado a España acompañando a su madre, la emperatriz viuda María, pero fue rechazado, prefiriendo Margarita el claustro al trono. Y en el exterior, aprovechando el respiro que le daban las rebeliones de los calvinistas holandeses, dominados por el momento por el duque de Alba y de los moriscos granadinos vencidos por don Juan de Austria. Don Felipe entró en la liga que auspiciaba Roma, junto con Venecia, en los términos que recordaban los intentados por Carlos V en 1538, afrontando la mitad de los efectivos, con el derecho, a cambio, de designar al caudillo de la empresa, para el que Felipe II escogió a su hermanastro don Juan de Austria, bien asesorado por Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, y por Luis de Requesens, el amigo de la infancia del rey. A Felipe II también le movía el replicar a la ofensiva otomana, que en 1570 se había apoderado de Túnez, la antigua conquista de Carlos V, de ese modo. El rey parecía más que nunca el continuador de la obra imperial de su padre. La Armada de la Santa Liga, con los efectivos de España y de los otros dos aliados, Roma y Venecia, tardó en estar dispuesta para el combate. De hecho, la solemne entrega del estandarte bendecido por el Papa no se hizo hasta fines de agosto en Nápoles, y la concentración de la Armada no se logró hasta principios de septiembre en el puerto siciliano de Mesina. A mediados de ese mes, reorganizada la flota y con una altísima moral de combate, zarpó en busca de las naves turcas. En los primeros días de octubre se avistó al enemigo en las costas griegas y, tras algunas vacilaciones, don Juan decidió ordenar el ataque en aguas de Lepanto. Era el 7 de octubre de 1571. La victoria fue aplastante, salvándose solo del desastre un reducido número de galeras turcas mandadas por su héroe, el almirante Ul Jalí. Y entre los soldados de los tercios viejos, un personaje legendario, Miguel de Cervantes. Pero los resultados de la victoria fueron menos espectaculares de lo que se esperaba, porque pronto surgieron diferencias entre los aliados. España deseaba la toma de Argel, Venecia pretendía más la reanudación de relaciones con Turquía, vital para su comercio en Levante y, en Roma. La muerte de San Pío V en 1572 enfriaba el entusiasmo por la empresa. Las jornadas en los años siguientes, como las acciones de la Armada en Modón y en Navarino y la toma de Túnez, fueron poco efectivas. Y se perdió de nuevo Túnez en 1574 ante la contraofensiva de la Armada turca reverdecida, bajo el mando de Ul Jalí. Los últimos años de la década de los 70 el ambiente político en la corte se fue enrareciendo. Ello en parte por la rivalidad cada vez más enconada entre Antonio Pérez, el secretario del rey, y Juan de Escobedo, el secretario de don Juan de Austria. Para entonces don Juan de Austria había sido destinado por el rey como gobernador de los Países Bajos. Don Juan, ambicioso, quería mucho más. Alentado por la corte pontificia, don Juan de Austria soñó con una intervención en Inglaterra, donde por aquellas fechas la reina de Escocia María Estuardo era una prisionera de estado vigilada por Isabel de Inglaterra. Pero María Estuardo era católica y eso animó al Papa a un plan de altos vuelos. Que don Juan de Austria invadiese la isla, liberase a María Estuardo, destronara a la reina herética Isabel, la hija de Ana Bolena, y pusiese en el trono, no solo de Escocia sino también de Inglaterra, a la reina cautiva. Por supuesto, el premio para tan heroica acción sería obtener la mano de María Estuardo. Pero eso, que parecía un gran bien de la cristiandad según el punto de vista de Roma, era mirado con recelo por Felipe II.
¿No era dar demasiadas alas a su ambicioso hermanastro? ¿No habría el peligro de que don Juan de Austria quisiese incluso algo más y del calibre de hacerse con la propia España? Sospechas infundadas, porque hoy se sabe que la fidelidad de don Juan de Austria al rey era firmísima. Pero Antonio Pérez se encargó de hacer creer al rey tales tramas conspiratorias, a lo que le ayudaba la misma indiscreción de Escobedo, quien, mandado por don Juan de Austria a la corte para pedir encarecidamente a Felipe II una ayuda más eficaz en hombres y en dinero, a fin de poder concluir satisfactoriamente la rebelión de los Países Bajos. Lo hizo con tan desmesurada forma que el rey acabó teniendo por cierto que su hermano conspiraba y que quien alentaba sus planes traicioneros era Escobedo. Hoy hay que dar por cierto, documentación en mano, que Antonio Pérez tramó el asesinato de Escobedo, movido por el temor de que su antiguo compañero de la clientela del príncipe de Eboli descubriese al rey sus propios manejos. Pues por aquellas fechas Antonio Pérez se había convertido en el confidente y acaso incluso en el amante de la princesa viuda de Eboli. Por lo tanto, se debe hacer referencia a aquella dama de la corte que 15 años antes era la amiga del rey, con un puesto privilegiado del que se había servido para intrigar en los asuntos de Estado. Dándose cuenta el rey de que estaba siendo manipulado, la apartó de su lado. «Hace tiempo que sé quién es esta señora», confesó Felipe II años después, de forma que Ana de Mendoza se tuvo que conformar con intrigar desde un puesto inferior, pero todavía importante, como esposa del príncipe de Eboli, el privado del rey. Al enviudar en 1573, tras un corto tiempo en que dio por recluirse en un convento, la princesa viuda de Eboli regresó a la corte. Y la única vía que encontró abierta para volver a sus intrigas fue la de seducir al secretario de Estado, Antonio Pérez. ¿Acaso simplemente como socios en un turbio negocio de venta de secretos de Estado, acaso doblándolo todo con una relación amorosa, diciendo que prefería el trasero de Antonio Pérez que a todo el rey? Y eso fue lo que posiblemente descubrió Escobedo a su llegada a la corte en 1577. Pero el imprudente secretario de don Juan de Austria dio a entender que era mucho lo que sabía, amenazando con ello a Antonio Pérez, y esa fue su sentencia de muerte. Para guardarse las espaldas, Antonio Pérez trató de conseguir el permiso regio para una acción violenta contra Escobedo. Con ese visto bueno, lo que se trataba era de eliminar a Escobedo sin despertar sospechas y sin que la justicia interviniese. Por lo tanto, se pensaba usar el veneno. En 3 ocasiones Antonio Pérez trató de envenenar a Escobedo, la última en la propia casa de su antiguo compañero y amigo. Escobedo sobrevivió a los 3 intentos de asesinato, pero la última vez cayó tan enfermo que ocurrió lo que temía el rey: la intervención de la justicia. Y la justicia descubrió en la cocina de Escobedo una morisca al servicio del secretario. Fue suficiente. Ya había una culpable. Aparte de que ni el rey ni Antonio Pérez hicieron nada por salvar a la morisca, tan inocente la quieren interrogar, como si ella supiera algo, comentaría cínicamente Antonio Pérez al rey. Estaba el hecho de que Escobedo seguía vivo y, como parecía que era inmune al veneno, Antonio Pérez se decidió por encargar el asesinato a unos matones de oficio. Un paso que dio sin comunicárselo al rey, quien al saber la noticia exclamó asombrado: «No entiendo nada». El asesinato de Escobedo produjo una gran consternación en don Juan de Austria, quien, desalentado por verse desasistido por su hermano, el rey, acabó enfermando de muerte en los Países Bajos. A Madrid llegaron junto con los restos de aquel gran soldado, sus papeles más íntimos, y por ellos pudo comprobar Felipe II la inocencia de don Juan de Austria. Era el año de 1578, en unos momentos en los que la crisis de Portugal obligaba al rey a concentrar todos sus esfuerzos de cara a la gran operación sobre Lisboa. Por lo tanto, había que poner en claro lo ocurrido y limpiar su secretaría de un sujeto tan peligroso como Antonio Pérez. De ese modo se inició el proceso del secretario del rey, que produjo verdadero asombro en toda Europa. Y no solo aquel proceso, sino también la prisión nada menos que de la princesa de Eboli. Y la opinión pública se preguntaba dentro y fuera de España: ¿qué estaba pasando en la corte del rey prudente? Los procesos más sonados se sucedían de una forma escalonada, provocando asombro y escándalo.
Primero había sido el proceso de Carranza, arzobispo de Toledo, en 1559, unos años después sería el de Don Carlos, en 1568, y 10 años más tarde, el de Antonio Pérez. Por lo tanto, nada de figuras secundarias. El de la cabeza de la Iglesia española, el del príncipe heredero y el del secretario de Estado. Cuando se producían esos graves sucesos en la corte ya estaba en marcha el proceso histórico que acabaría con la incorporación de Portugal a la monarquía católica. Todo había arrancado del arriesgado proyecto del rey Don Sebastián por conquistar Marruecos. En diciembre de 1576, Don Sebastián logró entrevistarse con Felipe II en Guadalupe para recabar su ayuda y para obtener, al menos, garantías de que Portugal nada tuviera que temer en su ausencia. Felipe trató de disuadirle e incluso le aconsejó, conforme a sus principios, que mejor le iría mandando a sus generales. En todo caso, le ofreció la ayuda castellana, con el duque de Alba, aunque en vano, por negativa del duque si no asumía el mando en jefe de la expedición portuguesa. La ruina de la aventura africana, con muerte sin hijos del rey Don Sebastián en la batalla de Alcazarquivir, en agosto de 1578, abrió el problema de la sucesión al trono portugués, de momento aplazada durante el breve reinado del anciano cardenal Don Enrique, fallecido el 31 de enero de 1580. 3 eran los pretendientes al trono, los 3 nietos del rey Don Manuel el Afortunado: Catalina, duquesa de Braganza, Antonio, prior de Crato, y Felipe II, Catalina de Braganza como hija del infante Duarte, Antonio como hijo del infante Luis y Felipe II como hijo de la emperatriz Isabel. Antonio era hijo ilegítimo y Catalina acabó renunciando a sus derechos, de forma que Felipe II se aprestó a tomar posesión de Portugal. Pero al no ser proclamado heredero por el cardenal rey Don Enrique y al conseguir Antonio el apoyo popular, Felipe no pudo hacerlo pacíficamente, teniendo que apelar a las armas. Ya se ha visto que la cuestión portuguesa tuvo no poco que ver con el proceso de Antonio Pérez y con la prisión de la princesa de Eboli. En todo caso, Felipe II jugó bien sus cartas, rodeándose de un formidable equipo de ministros de Estado y de guerra. El cardenal Granvela, traído de su virreinato de Nápoles, el duque de Alba, asistido por otro gran soldado llamado Sancho Dávila, Álvaro de Bassani, como diplomático, a un portugués de nombre Cristóbal de Moura. Y se explica por qué era mucho lo que estaba en juego y porque Felipe II no podía olvidar que era el hijo de una portuguesa. Había mucho en juego. El dominio de todo ultramar, con Brasil en las Indias Occidentales y con toda la talasocracia portuguesa conseguida en África y en las Indias Orientales, cuando ni Holanda, ni Inglaterra, ni Francia se habían incorporado al asalto de los mares. De ahí la intervención del Papa Gregorio XIII, que fue muy mal acogida por Felipe II, que dio la orden de invadir Portugal en julio de 1580. La pronta ocupación de Lisboa, en una operación conjunta de los tercios viejos mandados por el duque de Alba y de la marina dirigida por Bazán, fue secundada por una rápida acción en el norte de Portugal realizada por Sancho Dávila, que obligó a Antonio a refugiarse en Francia. Felipe II, superada su grave enfermedad contraída en Badajoz, aunque curándole él mismo mientras moría su cuarta esposa, doña Ana de Austria, Felipe entró en Portugal en diciembre de 1580. Y fue proclamado rey por las cortes portuguesas celebradas en Tomar el 15 de abril del año siguiente. Todavía hubo de afrontarse 2 campañas marítimas en las Islas Azores, auxiliado Antonio por la Francia de Enrique III, en los años 1582 y 1583, ambas superadas por el gran marino Álvaro de Bazán. Otro de los lances más destacados de la historia del siglo XVI fue el de la llamada Grande y Felicísima Armada. La cúspide podría decirse de la guerra naval entre la monarquía católica de Felipe II y la Inglaterra de Isabel I, la hija de Ana Bolena. En sus principios, Felipe había sido el gran protector de la reina inglesa, temeroso de que Francia tratara de desplazarla del trono de Londres, relevándola por su aliada María Estuardo, en principio la esposa del rey francés Francisco II. Pero pronto,
conforme se fue afianzando en el poder, Isabel de Inglaterra se convirtió en la protectora de todos los protestantes del norte de Europa, empezando por los calvinistas holandeses. De ese modo, Isabel se fue desplazando hacia una clara enemistad contra Felipe II. Una enemistad ideológica que se afianzó con la natural rivalidad en el mar entre las dos potencias, que llevaría a los corsarios ingleses a mostrarse cada vez más audaces en sus ataques a los navíos españoles que venían de las Indias, provocaciones constantes que Felipe II no sabía cómo contestar. En 1583, Álvaro de Bazán, el vencedor de la armada francesa en las Islas Terceras, propuso al rey proseguir aquella victoria con la invasión de Inglaterra. Y le dio un año de plazo, propuesta orillada por el rey porque estaba demasiado ocupado con la guerra de los Países Bajos. Pero cuando Alejandro Farnesio tomó Amberes en 1585, el rey creyó que era más viable la empresa contra Inglaterra y pidió a Álvaro de Bazán que le mandara un plan concreto para llevarla a cabo. Cosa que hizo el marino a principios de 1586. Otro suceso acabó de decidir a Felipe a actuar y fue la ejecución en 1587 de María Estuardo, ordenada por la reina Isabel. Eso daba al rey español la oportunidad de aparecer ante los ojos de Roma como el que castigaba tal muerte. Y, por otra parte, le permitía plantear una nueva candidata al trono inglés. Su propia hija Isabel Clara Eugenia. Todo parecía perfecto para los planes del rey de acometer una empresa de tal envergadura, puesto que ya no se trataba de ayudar a una aliada dudosa, dados los vínculos de María Estuardo con Francia, sino a una princesa de la valía y de la confianza del rey como era su hija Isabel Clara Eugenia. Pero había un inconveniente y no pequeño. Isabel de Inglaterra había tenido tiempo para prepararse. Y lo aprovechó con creces. Hacía años que había ordenado la modernización de su escuadra, de tal forma que consiguió la marina más poderosa de su tiempo sobre la base de dos principios: naves más veloces y maniobreras, y, sobre todo, con mayor potencia de fuego. Naves para una marina de guerra, no para transportar soldados. Los tiempos de Lepanto, con galeras lanzadas al abordaje, haciendo del combate naval un simulacro de combate en tierra, habían pasado. Una verdadera marina de guerra, con poderosos galeones artillados, desplazaba a las galeras medievales. Isabel de Inglaterra estaba poniendo las bases del predominio marítimo de Inglaterra que duró casi hasta la actualidad. Lo asombroso fue que Felipe II tuvo noticia de ello, puesto que la marina inglesa asaltó Cádiz, entrando en su bahía a todo su placer, sin que las naves hispanas surtas en el puerto pudieran hacer nada para evitarlo. Eso ocurrió en el invierno de 1588. Pese a tener puntual noticia de ello, el rey no hizo nada para mejorar su armada, únicamente aumentó su volumen, lo que suponía el peligro de que el desastre, en vez de ser evitado, fuera mayor. Con razón, Bazán se resistía ya a la empresa que antes había apremiado al rey. Había otra razón. Y era que, en los planes de Felipe II, Álvaro de Bazán solo tenía como misión permitir que Alejandro Farnesio desembarcara con los tercios viejos en Inglaterra. No aceptando un papel secundario, Bazán se negó a salir de Lisboa. Poco antes de su muerte, Felipe II lo relevó por el duque de Medina Sidonia, más dócil a sus órdenes, pero ignorante de las cosas de la mar y de la guerra. Así las cosas, la superior marina inglesa, mandada por marinos de la pericia de Howard, de John Hawkins y de Francis Drake, rechazó fácilmente a la Gran Armada, gracias a su poderío, a la preparación de sus oficiales y a la moral de sus marinos, frente a una escuadra cuyos mandos ya estaban derrotados de antemano. El regreso de la Armada, tras el largo rodeo que se vio obligada a realizar bordeando el norte de Escocia y el oeste de Irlanda, acabó por destrozarla, con pérdida ingente de naves, de marinos y de soldados. Sería el gran desastre de 1588, que marcó el inicio del declive del poderío español en Europa. Los españoles intentaron lanzar dos armadas más contra Inglaterra, en octubre de 1596 y octubre de 1597. La armada de 1596 fue destruida en una tormenta frente a la costa norte de España, había perdido hasta 72 de sus 126 barcos y sufrido unas 3.000 muertes. Mientras que la armada de 1597 se vio frustrada por las malas condiciones meteorológicas cuando se acercaba a la costa inglesa sin ser detectada.
Esta guerra anglo-española de 1585 a 1604 se libraría hasta su final, pero no hasta que murieran Felipe II en 1598 e Isabel I en 1603. Algunos de los combates se libraron en tierra en Irlanda, Francia y los Países Bajos, donde los ingleses enviaron fuerzas expedicionarias a Francia y los Países Bajos para luchar contra España, mientras que España intentó ayudar a las rebeliones católicas en Irlanda contra los ingleses. La guerra por mar y por tierra fue la nota de los últimos años del reinado de Felipe II. Inglaterra atacó por mar a La Coruña y a Lisboa en 1589 y volvió sobre Cádiz en 1590. La Francia de Enrique IV también declaró la guerra a España, mientras seguía abierto y muy activo el frente de los Países Bajos, una difícil situación salvada en parte por la valía de los tercios viejos, mandados por uno de los mejores capitanes del siglo, Alejandro Farnesio, el que había tomado Amberes en 1585 y el que entró en París en 1591. Y en el mar, se había logrado rechazar los ataques ingleses a La Coruña, donde brilló la intervención popular, alentada por María Pita, lo mismo que en Lisboa y, en ultramar, en Puerto Rico. Cuando vio cercano su fin, Felipe II comprendió que debía dejar otro legado a sus sucesores y se avino a la paz de Vervins de 1598 con Enrique IV de Francia, y a desgajar los Países Bajos de la monarquía, cediéndolos a su hija Isabel Clara Eugenia. Fueron unos últimos años oscurecidos por el proceso de Antonio Pérez, reavivado tras el desastre de 1588. Pero Antonio Pérez, el antiguo secretario de Estado del rey, logró fugarse al reino de Aragón y pasar después a Francia, un duro golpe para Felipe que se encontraba con la rebelión del pueblo de Zaragoza, amotinado a favor del secretario. El rey tuvo que mandar una expedición de castigo al mando de Vargas, con la orden de ejecutar sobre la marcha al Justicia Mayor de Aragón, Juan de Lanuza, en 1591. Fue entonces también cuando se produjo la conjura del pastelero de Madrigal, que se había hecho pasar por el rey don Sebastián de Portugal, conjura en la que estuvo implicada doña Juana de Austria, la hija natural de don Juan que profesaba como monja en el convento agustino de aquella villa. Otro suceso que alteró los últimos años del rey fue la protesta general de Castilla por el durísimo impuesto de los millones, y Ávila, que fue de las más destacadas en la protesta, sufrió una severa represión. El reino asistió, de ese modo, cada vez más empobrecido, a los esfuerzos del monarca por mantener su poderío en Europa. Y mientras los graves impuestos acababan por arruinar al país, Felipe II agonizaba en el monasterio de El Escorial, tras una dolorosa enfermedad, penosa situación resumida por el pueblo en la frase: si el rey no muere, el reino muere. Felipe II tuvo, durante la mayor parte de la vida, una salud delicada. Padeció numerosas enfermedades y durante sus 10 últimos años de vida la gota le tuvo postrado. Llegó a perder la movilidad de la mano derecha, sin poder firmar los documentos. Para entonces era un hombre solitario, de sus 11 hijos, solo 3 seguían vivos y su hija favorita había muerto recientemente, la única ocasión registrada en que este rey se rindió a la desesperación abierta, maldiciendo al destino por haberle arrebatado a sus seres queridos. A fines de la primavera de 1598 se hizo trasladar en litera desde Madrid hasta el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Comulgó por última vez el 8 de septiembre, ya que los médicos se lo prohibieron a partir de ese momento, por miedo a ahogarse al tragar la hostia. Se instaló en una reducida habitación desde cuya cama y a través de una pequeña abertura podía ver el altar mayor de la basílica y el tabernáculo que reposaba en él. A pesar de su inmenso sufrimiento disponía minuciosamente de los menores detalles de sus exequias. Yacía en cama moribundo, cubierto de pústulas y llagas supurantes. Era imposible mantenerlo limpio, por lo que yacía en su apestoso excremento, una muerte humillante para un hombre que aborrecía estar sucio. Mandó a llamar a su hija preferida y a su hijo, a quienes se mostró encenegado en sus deyecciones y les murmuró: he querido, hijos míos, que os hallarais presentes para que veáis en qué vienen a parar los reinos y señoríos de este mundo.
A las 5 de la mañana del domingo 13 de septiembre de 1598, agarrando el mismo crucifijo que su padre había sostenido cuando murió, Felipe II de España murió. Tenía 71 años. En el momento de su muerte estaba lúcido, y se dice que vio venir a la muerte y sonrió en señal de bienvenida, libre por fin de esta vida de deberes y penas, tantas penas. Fue sepultado en el mismo monasterio que había mandado a construir para él mismo y su dinastía hacía ya unos 35 años. Su agonía había durado 53 días, en los que sufrió varias enfermedades, gota, artrosis, fiebres tercianas, abscesos e hidropesía entre otras. En 1554, según el observador escocés John Elder, Felipe II era de estatura media, más bien pequeña, y continúa. De rostro es bien parecido, con frente ancha y ojos grises, de nariz recta y de talante varonil. Desde la frente a la punta de la barbilla su rostro se empequeñece, su modo de andar es digno de un príncipe, y su porte tan derecho y recto que no pierde una pulgada de altura, con la cabeza y la barba amarillas. Y así, para concluir, es tan bien proporcionado de cuerpo, brazo y pierna, y lo mismo todos los demás miembros, que la naturaleza no puede labrar un modelo más perfecto. Desde el Annus Horribilis de 1568, el monarca renacentista acentuó su severidad y con el tiempo se fue asimilando al estereotipo de la leyenda negra, tan grave de gesto como de palabra. Era de carácter taciturno, prudente, sosegado, constante y considerado, y muy religioso, aunque sin caer en el fanatismo del que le acusaban sus enemigos. En 1577 se lo describe así. De estatura mediocre, pero muy bien proporcionado, sus rubios cabellos empiezan a blanquear, su rostro es bello y agradable, su humor es melancólico. Se ocupa de los asuntos sin descanso y en ellos se toma un trabajo extremado porque quiere saberlo todo y verlo todo. Se levanta muy temprano y trabaja o escribe hasta el mediodía. Come entonces, siempre a la misma hora y casi siempre de la misma calidad y cantidad de platos. Bebe en un vaso de cristal de tamaño mediocre y lo vacía 2 veces y media. Sufre algunas veces de debilidad de estómago, pero poco o nada de la gota. Una media hora después de la comida despacha todos los documentos en los que debe poner su firma. Hecho esto, 3 o 4 veces por semana va en carroza al campo para cazar con ballesta el ciervo o el conejo. Su carácter psicológico era reservado y ocultó su timidez e inseguridad bajo una seriedad que le valió una imagen de frialdad e insensibilidad. No tuvo muchos amigos, y ninguno gozó completamente de su confianza, pero no fue el personaje oscuro y amargado que se ha transmitido en la historia a través de la leyenda negra. Fue un hombre considerado inteligente, muy culto y formado, aficionado a los libros, a la arquitectura y al coleccionismo de obras de arte, pintura, relojes, armas, curiosidades, rarezas. Muy riguroso en la defensa del catolicismo, descartó a El Greco en el Escorial por considerar que su estilo no se ajustaba a la ortodoxia religiosa. Pero atesoró numerosas obras extravagantes de El Bosco y mitologías de Tiziano de evidente erotismo. Felipe II era además un gran aficionado a la caza y la pesca. Bajo el reinado de Felipe II, España alcanzó la cima de su poder. Sin embargo, a pesar de las grandes y crecientes cantidades de oro y plata que fluían a sus arcas procedentes de las minas del Nuevo Mundo, las riquezas del comercio de especias portugués y el entusiasta apoyo de los dominios de los Habsburgo a la Contrarreforma, nunca consiguió reprimir el protestantismo ni derrotar la rebelión holandesa. A principios de su reinado, los holandeses podrían haber depuesto las armas si hubiera desistido de intentar reprimir el protestantismo, pero su devoción al catolicismo no se lo permitió. Era un católico devoto y exhibió la típica antipatía del siglo XVI por la heterodoxia religiosa. Antes de sufrir el más mínimo daño a la religión al servicio de Dios, perdería todas mis propiedades y 100 vidas, si las tuviera, porque no quiero ni deseo ser gobernante de herejes.
En su esfuerzo por imponer la ortodoxia católica mediante la intensificación de la Inquisición, se prohibió a los estudiantes estudiar en otros lugares y se prohibieron los libros impresos por españoles fuera del reino. Además de la prohibición de libros, Felipe II autorizó la quema de al menos 70.000 volúmenes. Incluso un clérigo muy respetado como el arzobispo Bartolomé Carranza de Toledo fue encarcelado por la Inquisición durante 17 años por publicar ideas que parecían simpatizar en cierto grado con el protestantismo. Pero esta estricta imposición de la creencia ortodoxa tuvo éxito y España evitó los conflictos de inspiración religiosa que desgarraron otros dominios europeos. Aunque estaba profundamente dedicado a erradicar los títulos heréticos, Felipe recopiló libros prohibidos para su propia biblioteca real en el Escorial. Su biblioteca contenía 40.000 volúmenes, 1.800 de los cuales eran títulos árabes, y varios miles de manuscritos. Los libros prohibidos estaban protegidos en una habitación en un piso superior de la biblioteca. Fue un apasionado de los libros raros que recopiló personalmente de todas partes y que investigó y registró sobre sus anteriores propietarios. La escuela de Salamanca floreció bajo su reinado. Martín de Azpilcueta, muy venerado en Roma por varios papas y considerado un oráculo del saber, publicó su Manual o Enquiridión de Confesores y Penitentes en Roma en 1568. Un texto clásico durante mucho tiempo en las escuelas y en la práctica eclesiástica. Francisco Suárez, considerado generalmente como el mayor escolástico después de Tomás de Aquino y considerado durante su vida como el mayor filósofo y teólogo vivo, escribió y dio conferencias. No solo en España sino también en Roma, entre 1580 y 1585, donde el Papa Gregorio XIII asistió a la primera conferencia que dio. Luis de Molina publicó su obra sobre la armonía del libre albedrío con los dones de la gracia, la presciencia divina, la predestinación y la reprobación en 1588, en donde expuso la doctrina que intentaba reconciliar la omnisciencia de Dios con el libre albedrío humano y que llegó a conocerse como molinismo, contribuyendo así a lo que fue uno de los debates intelectuales más importantes de la época. El molinismo se convirtió en la doctrina jesuita de facto sobre estos asuntos, y todavía es defendida hoy día. Felipe II fue el monarca europeo más poderoso en una época de guerras y conflictos religiosos, por lo que evaluar tanto su reinado como a su persona se ha convertido en un tema histórico controvertido. Incluso antes de su muerte en 1598, sus partidarios habían comenzado a presentarlo como un caballero arquetípico, lleno de piedad y virtudes cristianas, mientras que sus enemigos lo describían como un monstruo fanático y despótico, responsable de crueldades inhumanas y barbarie. Esta dicotomía, que se desarrolló posteriormente en la llamada leyenda negra y la leyenda blanca españolas, fue impulsada por el propio rey Felipe, ya que este rey prohibió que se publicara cualquier relato biográfico de su vida mientras estuviera vivo, y ordenó que se quemara toda su correspondencia privada poco antes de morir. Además, Felipe no hizo nada para defenderse después de ser traicionado por su ambicioso secretario Antonio Pérez, quien publicó increíbles calumnias contra su antiguo señor. Esto permitió que las historias de Pérez se difundieran por toda Europa sin oposición. De esa manera, la imagen popular del rey que sobrevive hasta hoy fue creada en vísperas de su muerte. En un momento en que muchos príncipes y líderes religiosos europeos se volvieron contra España como pilar de la Contrarreforma. Esto significa que muchas historias describen a Felipe desde puntos de vista profundamente prejuiciosos, generalmente negativos. Sin embargo, algunos historiadores clasifican este análisis antiespañol como parte de la leyenda negra. En un ejemplo más reciente de cultura popular, la representación de Felipe II en el filme británico Fuego sobre Inglaterra, de 1937, no es del todo antipática, ya que se lo muestra como un gobernante muy trabajador, inteligente, religioso y algo paranoico cuya principal preocupación es su país, pero que no entendía a los ingleses, a pesar de su antigua comonarquía allí. Incluso en los países que siguieron siendo católicos, principalmente Francia y los estados italianos. El miedo y la envidia del éxito y la dominación españoles crearon una amplia receptividad para las peores descripciones posibles de Felipe II. Aunque se han hecho algunos esfuerzos para separar la leyenda de la realidad, esa tarea ha resultado extremadamente difícil,
ya que muchos prejuicios tienen sus raíces en la herencia cultural de los países europeos. Los historiadores de habla hispana tienden a evaluar sus logros políticos y militares, a veces evitando deliberadamente cuestiones como el catolicismo inflexible del rey. Mientras que los historiadores de habla inglesa tienden a mostrar a Felipe II como un monstruo fanático, despótico, criminal e imperialista, minimizando sus victorias militares a meras anécdotas y magnificando sus derrotas, en particular la de la Armada Invencible. A pesar de que en su momento esas derrotas no resultaron en grandes cambios políticos o militares en el equilibrio de poder en Europa. Además, se ha señalado que evaluar objetivamente el reinado de Felipe requeriría un nuevo análisis del reinado de sus mayores oponentes, a saber, la reina Isabel I de Inglaterra y el holandés Guillermo el Taciturno, que son considerados popularmente como grandes héroes en sus países de origen, si se quiere mostrar a Felipe II al público inglés o holandés bajo una luz más favorable. Isabel y Guillermo perderían a su enemigo fanático y de sangre fría, disminuyendo así sus propios logros patrióticos. Felipe acabó con las ambiciones de los Valois franceses en Italia y condujo a la supremacía de los Habsburgo en Europa. Aseguró el reino y el imperio portugueses. Logró aumentar la importación de plata frente a los corsarios ingleses, holandeses y franceses, superando múltiples crisis financieras y consolidando el imperio español de ultramar. Aunque los enfrentamientos continuarían, acabó con la gran amenaza que representaba la Armada otomana para Europa. Felipe II tuvo 8 hijos de 3 de sus esposas, Don Carlos, el hijo de su primera esposa María Manuela, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, las amadas hijas que tuvo con Isabel de Valois y Fernando, Diego, Carlos Lorenzo, María y Felipe, el futuro Felipe III, que le dio Ana de Austria. No pocos de ellos muertos en tierna edad. Don Carlos tras su prisión en 1568, como ya se ha visto, y una de sus hijas predilectas, Catalina Micaela, en 1597, muerte que sintió tanto el rey que aceleró la suya propia. Fueron no pocas sus amantes, desde Isabel de Osorio hasta Eufrasia de Guzmán, incluida sin duda la misma princesa de Eboli, uno de cuyos hijos, el que luego fue segundo duque de Pastrana, era hijo suyo según el rumor general de la corte. Pero hay que destacar, en ese entorno femenino que rodeaba al rey, el afecto que tuvo hacia sus 2 últimas esposas y el amor entrañable a las 2 hijas que había tenido con Isabel de Valois. De ahí que las cartas familiares mandadas desde Lisboa por Felipe a Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela muestren a un rey en su intimidad, amante de la naturaleza y, sobre todo, lleno de ternura hacia sus hijas. Con algunos graves errores que ya se han señalado, en especial su actitud frente a los rebeldes calvinistas holandeses y en la empresa de Inglaterra, otros muchos aspectos son dignos de valorar positivamente, empezando por su mecenazgo cultural. Así, por ejemplo, su protección a músicos de la talla de Antonio Cabezón. Cierto que no acabó de valorar debidamente al Greco, lo que le llevó a adornar el monasterio de El Escorial con no pocas pinturas de artistas italianos de segunda fila. Tampoco apreció el valor del personaje más destacado de su reinado, un hombre como Miguel de Cervantes, si bien en ello tuvieron más culpa sus ministros que él mismo. Escandalizó a Europa con los procesos, y muerte en su caso, de no pocos altos personajes, de Carranza, el arzobispo de Toledo, en 1559, de Don Carlos, el príncipe heredero. En 1568, en el mismo año la ejecución en Bruselas de los condes de Egmont y de Horn, el proceso del secretario de Estado Antonio Pérez y la prisión sin proceso de la princesa de Eboli. En 1579. Y, finalmente, el degüello del Justicia Mayor de Aragón, Juan de Lanuza, en 1591. Pero, en contraste, no se puede olvidar que a él se debió la nueva etapa de la América hispánica, dando paso a la pacificación y superando el periodo de conquista propio del reinado de su padre, Carlos V. A los grandes conquistadores van a seguir los grandes virreyes. La América hispana tuvo un fantástico despliegue desde Río Grande hasta la Patagonia, con la consolidación y, en su caso, con la fundación de importantísimas ciudades. México, Santa Fe,
Cartagena de Indias, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y muchas otras. También habría que recordar con toda justicia que la única nación asiática incorporada al mundo occidental es Filipinas, que por algo lleva su nombre, de modo que, en su tiempo y por su orden, Legazpi fundó Manila en 1571 y el marino Urdaneta descubrió la ruta marina del tornaviaje, siguiendo la corriente del Curo Cibo, que permitió a los galeones hispanos enlazar Manila con Acapulco, en México. Finalmente hay que recordar que Felipe II fue el fundador del magno monasterio de San Lorenzo de El Escorial, que ya por los siglos de los siglos irá unido a su memoria. El historiador Jeffrey Parker ofrece una explicación psicológica de la gestión, tal como la resumen Antonio Andrade y William Regge. Se podría haber esperado que Felipe, siendo un hombre dedicado, persistente y trabajador, y siendo el jefe del imperio más rico y grande de Europa Occidental, hubiera tenido éxito en sus objetivos. No lo hizo. Sus esfuerzos estaban condenados al fracaso por su propio carácter, o al menos así lo ve Parker. Basándose en estudios de la ciencia de la gestión y la psicología organizacional, Parker sostiene que un gerente exitoso de una gran organización debe mantener la atención en el panorama general. Debe tener una buena estrategia para manejar una gran cantidad de información, debe saber cómo delegar y debe ser flexible. Felipe falló en todos los aspectos. Era un microgerente que se empantanaba en los detalles, se negaba a delegar y trataba de leer todos los despachos que llegaban a su escritorio. Se obsesionaba y vacilaba, de modo que cuando tomaba sus decisiones y sus órdenes llegaban a los hombres que debían ejecutarlas, la situación sobre el terreno había cambiado. Felipe también era inflexible, no estaba dispuesto a abandonar políticas ineficaces. Lo más pernicioso de todo era su tendencia al pensamiento mesiánico, la creencia de que estaba haciendo la obra de Dios y que el cielo lo apoyaría con milagros. Y bueno amigos, ¿qué les ha parecido la historia de hoy? ¿Qué influencia tuvo la educación de Felipe II en su estilo de gobierno? ¿Qué aspectos del reinado de Felipe II se consideran sus mayores éxitos? ¿Conocen de algún otro dato o anécdota sobre su vida que no se haya mencionado aquí? Háganme saber la respuesta a alguna de estas preguntas en la sección de comentarios. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho ya y considerar apoyar al proyecto a través de las membresías. El enlace a las mismas se las comparto en la descripción de cada video. Muchas gracias y hasta pronto.